Correo electrónico. Lección 5. ¿Cómo puedo identificar un correo peligroso por sus características textuales? Los correos auténticos de los bancos, los organismos oficiales y los hoteles tienen una gramática perfecta. Por esa razón usaremos un ejemplo bancario para ilustrar la lección. A estas alturas, tal vez se pregunte, ¿qué aspecto tiene un correo electrónico fraudulento? Puede tener cualquier aspecto. El correo electrónico de un amigo, una consulta comercial de un ejecutivo o de contabilidad, una notificación de una empresa o una agencia, y así sucesivamente. Sin embargo, es posible detectarlos. Los estafadores, como todas las personas, a menudo cometen errores. También usan métodos típicos que pueden engañar a un usuario con prisas y desatento, pero no son para nada lo bastante buenos como para superar las defensas de una persona bien preparada. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. En los correos de phishing hay dos tipos de características típicas que llevan a un posible engaño. Las características textuales, por ejemplo, esté alerta a errores tipográficos, inconsistencias lógicas, caracteres adicionales, soluciones para superar los filtros de spam, etc. Algunos de ellos son aceptables en mensajes a amigos, por ejemplo, escribir todo en minúsculas. Sin embargo, no resultan adecuadas para correos electrónicos de organizaciones. Las características textuales son el tema de esta lección. Las características semánticas. Preste atención a frases manipuladoras, actúe rápido, es urgente, si no hace esto y aquello, sucederá algo horrible, la falta de firma, un correo electrónico inconsistente con el contexto de la correspondencia anterior. ¿Por qué es tan importante verificar el texto en el correo? Para recibir una buena respuesta a esta pregunta, echemos un vistazo a un caso muy curioso. En 2017, un grupo delincuente conocido como Cobalt ha estado atacando bancos en al menos 14 países, incluidos Rusia, Reino Unido, Países Bajos y Malasia, usando para ello correos electrónicos de phishing. Los archivos adjuntos, que parecían un archivo de Word Nomo, contenían un pequeño programa malicioso que se instalaba en el ordenador de la víctima. El programa robaba los datos del portapapeles y permitiría a los estafadores rastrear todo lo que había estado sucediendo en la pantalla de la víctima. Los correos electrónicos supuestamente de bancos populares, así como de Visa y Mastercard, contenían archivos maliciosos. Los delincuentes los enviaban a direcciones corporativas y personales de empleados del banco. Además de eso, los cajeros automáticos recibieron instrucciones de dispensar efectivo sin tener que interactuar localmente con la terminal. El dinero de los clientes del banco había sido robado. Sin embargo, el grupo fue tan lejos como para alterar las bases de datos y hacer que el saldo de las cuentas de las personas pareciera no haber cambiado. Un banco perdió $7,3 millones cuando sus cajeros automáticos fueron programados para escupir billetes en ciertos momentos del día, y el daño total mundial alcanza los $900 millones. Todo esto sucedió debido a que unos empleados bancarios descuidados descargaron documentos falsos de Word, de adjuntos de correos electrónicos de lo que ellos pensaban era su banco. ¿Cómo identificar a un estafador viendo el correo electrónico? Veamos un ejemplo del correo electrónico con una factura de impuestos. La palabra devolución está en minúscula, hay una coma innecesaria después de estimado cliente, hay una amenaza de sanciones y no hay detalles en la firma del remitente. Es fácil adivinar, a juzgar por su texto, que el correo electrónico es falso. Las cartas oficiales de este tipo generalmente consisten en comunicaciones institucionales revisadas por un editor. Veamos el ejemplo de un correo electrónico con un aviso de caída de una base de datos. La palabra spam está en el asunto. Una frase extraña: actualización es actualizada, lo que es una terrible repetición de palabras. También es posible que haya notado más errores de puntuación, pues no hay comas ni puntos. La frase, como no hemos recibido una respuesta, está fuera de contexto. Ahora veamos de cerca el enlace. No tiene dos puntos después de HTTP. El verdadero lugar al que nos dirige el enlace es un lugar desconocido. ¿Recuerda la lección de los enlaces? Es la misma vieja historia. Este correo electrónico es fácil de detectar como una estafa. Veamos el ejemplo de un correo electrónico con una vacante. Preste atención al uso inapropiado de la palabra persona. Esto es probablemente una traducción automática, y las palabras puesto del empleado es una descripción muy genérica y vaga para un trabajo en un banco. Es poco probable que los empleados del Departamento de Recursos Humanos no sepan qué tipo de puesto están ofreciendo. Note también la inconsistencia de la firma del remitente. Es probable que estos tres errores simples pero prominentes no los cometa un empleado real de un banco. Como puede ver,
Es fácil decir que todos los correos electrónicos de Cobalt son fraudes, si solo dedica al menos un par de segundos a revisarlos. Sin embargo, la actitud descuidada hacia la correspondencia por correo electrónico, la confianza ciega y la falta de atención proporcionaron a los delincuentes unos ingresos de $900 millones. ¿Qué pasa si no compruebo el texto del correo? Si no comprueba los correos de los que tiene dudas, podría sucederle cualquier cosa. Por ejemplo, podría enviar datos confidenciales a los estafadores. Podría enviar a los estafadores información personal o financiera. Si hace clic en un enlace o descarga un adjunto del correo electrónico, se arriesga a instalar un malware. Si se comunica con los estafadores, podría revelar detalles de las operaciones de la empresa. Estos detalles podrían ayudar a los estafadores a llevar a cabo ataques dirigidos y ocasionar grandes pérdidas económicas a la empresa. Característica textual típica de un correo peligroso. Una característica textual importante para descubrir correos peligrosos es que están muy mal escritos. Estos correos generalmente contienen muchos errores ortográficos, gramaticales y de puntuación o errores tipográficos. El remitente a menudo usa letras mayúsculas incorrectamente, subraya palabras o escribe en negrita o cursiva. El texto en sí está escrito descuidadamente. No hay espacios entre las palabras o no hay una conexión lógica entre las ideas. Hay muchos errores en los correos electrónicos personales. Si ve algo así en la correspondencia oficial, debería saltar las alarmas y evitar ese correo. Tal vez se pregunte, ¿por qué los estafadores escriben correos tan incorrectos? En realidad, existen correos electrónicos de phishing muy bien escritos. Solo puede distinguir dicho correo electrónico mediante signos técnicos como enlaces falsos o direcciones de remitentes. Sin embargo, la mayoría del phishing es primitivo y está lleno de errores. Hay razones para ello. Los ciberdelincuentes crean un montón de mensajes para atacar a tantos usuarios como sea posibles, y suelen carecer de los recursos necesarios para hacer unos correos de buena calidad. El objetivo principal de los delincuentes son los usuarios poco atentos, pues no notarán un enlace o un remitente falso si no podrá identificar al estafador según el contexto. Para ahorrar tiempo, los estafadores usan varios tipos de automatización de su trabajo, generadores de textos, traductores en línea, etc., pues saben que la mayoría de las veces, nadie revisa el texto de los correos de phishing. Ruido, caracteres aleatorios y frases de Emily Dickinson. Centrémonos en uno de los indicios típicos en el texto de los correos electrónicos fraudulentos: agregar ruido. Los sistemas de filtro de spam se basan en el análisis del texto. Buscan palabras y frases características del spam como gratis, lotería, su cuenta ganó, etc., y los envían a la carpeta correspondiente de spam o correo no deseado. Esta es la razón por la que los estafadores distorsionan intencionalmente el texto de una manera irreconocible para el algoritmo, pero comprensible para el destinatario. Cambian las mayúsculas y las minúsculas, sustituyéndolas por números, etc. Por ejemplo, esto se leería como: usted no tiene que pagar para desarrollar su sitio y ponerlo en Internet. Pague 4 euros al mes desde el día de su lanzamiento. Hay más métodos para agregar ruido. Por ejemplo, un estafador podría colocar una imagen de un escritor o algún poema famoso como Emily Dickinson o Paulo Coelho con un enlace en el correo electrónico, seguido del texto de alguna frase o poema. El algoritmo reconocerá el poema como texto del cuerpo con vocabulario único y dejará pasar el correo electrónico, que lo llevará a sitios de spam o de descargas de malware. Existen cada vez más formas de estafas por correo, como aquella donde envían un correo con el asunto: tu pareja te engaña, te envío pruebas, el cual tiene archivos comprimidos que se disfrazan como imágenes o archivos de Word, pero en realidad descargan malware en su computadora. ¿Puede ver las inconsistencias que nos avisan de un correo peligroso? Cuidado con tales elementos en los correos electrónicos. ¿Qué debería hacer con un correo de phishing? Ignórelo. No responda bajo ninguna circunstancia a dicho correo electrónico. No haga clic en los enlaces que contienen ni descargue sus archivos adjuntos. Si recibe un correo electrónico de este tipo en su dirección corporativa, no olvide informar al Departamento de Tecnologías de la Información. A manera de resumen, podemos hacer énfasis en algunas sencillas acciones. Revise siempre el correo electrónico para detectar indicios textuales de fraude, errores tipográficos y gramaticales, uso inapropiado de letras mayúsculas y falta de espacios, caracteres aleatorios para omitir filtros, y así sucesivamente.